Por ahí, a ver, a Brenda sí la conozco, a Raimundo sí lo conozco, a Saúl sí lo conozco, los demás chicos, a Eduardo sí lo conozco. Los demás, tomaron el curso o no pudieron tomarlo. ¿Qué pasó con ustedes, chicos y chicas? En mi caso, profesora, yo sí tomé el curso, pero no al 100%, ya que tenía algunos asuntos en resolver en el trabajo. ¿Ok? Pero el problema también de ello es que la profesora que tuve yo nada más, no se dedicó más a lo que es la problemática, o sea, resolver los problemas o aclarar dudas, sino contar experiencias laborales. Y eso como que no aportó mucho en aspectos educativos para mí. Ah, ok, ajá. Sí, a veces los maestros por agotar el tiempo tendemos a hacer eso. Espero que yo no sea de esas. Ok, bien. Bueno, entonces no tomó muchas clases, Jesús, o sí las tomó, pero pues no hubo materia que Sí, no, aprovechar. sí tomé la mayoría, pero no, pero en sí, en conocimiento no pude adquirir casi mucho. Ok, En ajá. sí, mi grupo tuvo como que un tipo de queja con la profesora por lo mismo de que no hubo una cierta comunicación y cierta educación entre nosotros. Entonces, por eso estoy, bueno, por eso estoy aquí. Más bien siente como cojito el aprendizaje, ¿no? Sí, Ujú. Ok, ok, muy bien. Por ahí, ¿quién más, chicos, de los que no conozco? Por ahí, Vanessa, Paula, ¿cómo estamos? Gaby, ¿qué pasó con su curso antes del semestre? Itzel, que ya se agregó. Yo sí tomé el curso al 100%, de hecho hasta obtuve calificación aprobatoria. Ujú. Bueno, de 8, pero sí me gustaría repasar y a ver si puedo subir aunque sea 9 o 10. Ok. Ah, bueno, a lo mejor ahí hay una mala noticia porque justo de las reglas que nos mandaron en la DA es que la calificación máxima a obtener es 8. No sé si haya cambios porque también me tocó dar el semestre anterior un curso de recuperación de estadística y lo mismo nos dijeron al principio que la calificación máxima a obtener era 8, pero a la mera hora nos dijeron que no había problema, que si había buen aprovechamiento de los estudiantes, que podían tener 9 o 10, ¿no? Pero bueno, eso es también, nos dijeron la vez pasada, al final sí se pudo mejorar calificación, pero en este semestre no sé, porque digo, la comunicación que nos llegó es esa, que la calificación máxima va a ser de 8, ¿no? Entonces, usted se puede quedar si gusta para resolver dudas o preguntas, puede cursarlo y si nos dan chance de poner mejores calificaciones, si usted obtiene mejor calificaciones, pues sin problema se la sentamos en actas, ¿no? Pues por ese lado no hay problema. Ok. Por ahí los demás, Itzel, por ahí, ¿cómo le fue el semestre pasado? ¿Si tomó el curso, no lo tomó? Pues no como tal, porque tuve que trabajar, entonces no, a veces entraba, a veces no Ok, lo podía como tal. ok, bien. Ok, bueno, primero me presento yo y ahorita les explico cómo vamos a estar trabajando. Mi nombre es Liliana López Zamora, soy economista, soy egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy maestra en Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la Universidad 1 París Sorbonne y tengo un doctorado en Proyectos y Sostenibilidad por la Universidad Europea del Medio Ambiente y la Energía y la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. En particular en esta carrera, pues ya he dado varios semestres clases en la carrera de Contaduría y Finanzas y también en la UNAM, pues las asignaturas que yo doy particularmente son del área de Economía de la Empresa, por eso es que tenemos muchas coincidencias con lo que vemos con ustedes y lo que vemos allá. En particular,
Esta asignatura me gusta a mí mucho porque, bueno, a los que no han escuchado mi rollo, tenemos por ahí oportunidades para los chicos que les interesa el área de finanzas. De hecho, se me olvidó comentarle el otro grupo. De hecho, para este viernes tenemos por ahí, si les interesa, una conferencia sobre el RECICO, el régimen simplificado de confianza. Pero bueno, frecuentemente tenemos ahí oportunidades para los chicos del área de finanzas. En la UNAM trabajo en una comunidad de aprendizaje que tenemos ligas con otras asociaciones, por ejemplo, con una asociación que se llama Lisbon International Society, que son estudiantes de licenciatura y maestría que hacen análisis financiero, y de repente podemos postularlos. Tenemos por ahí con otra empresa que se llama Rismatics, que de repente nos invita, bueno, nos convoca para que estudiantes participen como moderadores en sus congresos o en sus actividades. Entonces, de repente nos salen muchas cositas, ¿no? Y la verdad es que con una asignatura parecida a esta y en la UNAM hemos tenido muchas satisfacciones de los estudiantes, ¿no? Tengo un chico que se fue a trabajar al BID, bueno, no a trabajar, que se fue a hacer pasantía al BID. Tengo por ahí otros chicos que han aprovechado la asignatura y han participado, ya entraron a trabajar o han participado en algunos otros rallies o cuestiones así de finanzas, ¿no? Entonces, la verdad es que esta asignatura, si se les saca juguito, les puede servir a ustedes para muchas cosas, ¿no? Para ir haciendo currículum. Pero bueno, particularmente en esta asignatura vamos a tener clases, bueno, en este curso de recuperación, clases de lunes a viernes, en el mismo horario siempre, de 1 a 3. Por ahí nos mandó también dentro de las reglas la dirección académica que no deben ustedes faltar, ¿no? Y si faltan debe de ser con una justificación, ¿cómo nos puso? Con documento, ¿qué documento oficial, ¿no? Además es importante porque en este curso no va a haber oportunidad como es muy corto, no son 3 semanas, 2 horas, son prácticamente 30 horas, es decir, la mitad de las horas que se tiene en un curso normal, ¿no? Durante el semestre. Entonces vamos a hacer muy concreto el temario y tienen ustedes que estar trabajando continuamente, ¿no? No va a haber posibilidad, por ejemplo, de atrasarse mucho. Van a tener ustedes que entregar cuestiones por semana, es decir, por ejemplo, ahorita vamos a dejar una actividad que se tiene que realizar mañana y no hay más tiempo, ¿no? De repente ya cuando empezamos a ver los métodos de análisis, les diré yo, bueno, hoy, por ejemplo, martes, vemos aumentos y disminuciones y hacemos un ejercicio y tienen ustedes que entregar el miércoles. Y el jueves vemos proyección y lo tienen ustedes que entregar el viernes. Entonces, lo más que se pueden atrasar es que en lugar de entregarlo, por ejemplo, el miércoles, lo tendrán que entregar el viernes, para yo poderlos estar calificando, sí, de forma continua, fin de semana, y ustedes ya tienen calificado todo lo de la semana, ¿no? De tal forma que no va a haber posibilidad al final de decir, bueno, ya le entrego todas las tareas que no había realizado. Entonces, tiene que ser un trabajo continuo para que ustedes aprovechen y sepan, ¿no? Cada semana cómo van y sin problemas puedan aprovechar tanto lo que vamos haciendo como además acreditar su asignatura con la mejor nota posible, ¿no? Entonces, a lo mejor si hubo duda, sí podemos decir, bueno, ok, no se entrega el miércoles, resolvemos dudas y se entrega el jueves, pero va a ser así, es decir, no puede pasar de la semana las entregas que hagamos y las dudas que ustedes tengan, ¿vale? Justo para no volarnos y distraernos con otras cuestiones. Bien, normalmente este curso yo lo trabajo en equipos, pero justo algunos de los problemas de las personas que no acreditaron conmigo el semestre pasado fue porque de repente no corren al mismo ritmo todos los de los equipos, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo
con estados financieros reales. Les voy a asignar el día de mañana qué empresa le va a tocar a cada quien analizar y ustedes van a hacer el análisis de la empresa de forma individual, solamente en 2 temas que son razones estándar y un temita más que vamos a agregar de métodos estáticos que se llama razones índice. Van a ustedes a requerir de contactar a sus compañeros que tengan empresas del mismo sector para poder elaborar esa actividad, pero bueno, ahí ya será dando y dando, ¿no? Es decir, tú dame tus resultados de tus razones financieras y yo te doy los míos para que así cada quien pueda calcular sus razones estándar y hacer su cálculo de su razón índice, ¿vale? Pero solamente en esa parte, lo demás será pues su trabajo individual e ir integrando cada uno de los métodos de análisis de forma individual. Y lo mismo, ¿no? Si se quedó hoy, entonces pues mañana ustedes tendrán que explicar qué resultados obtuvieron de ese método para que el trabajo así sea de forma continua, ¿no? Entonces sí se requiere que se apliquen las 2 horas de clase, pero además pues con las tareitas que les queden. Yo siempre les recomiendo que una vez que ya tienen su estado financiero, en la medida en que vamos viendo aquí el método, ustedes también vayan calculando el suyo para que así ya nada más después de clase lo peinan, lo arreglan bien y lo entregan, ¿no? Ya no tienen que hacerlo en la tarde o en la noche, ya no me salió, ¿no? Lo van haciendo a la par y así es mucho más sencillo para ustedes y no se me van a ir atrasando. ¿Para qué va? Este curso tiene como tal 7 unidades. Si ven ustedes, pues prácticamente vamos a tener que avanzar 2 y 3 unidades por semana. Por eso es que no hay posibilidad de atrasarnos demasiado y por eso es importante que sí vayan ustedes elaborando el mismo día que vimos el método, ya sea aquí en clase o ya sea unos minutitos después, ir elaborando bueno, aplicando el análisis sobre la empresa que les toque analizar, ¿vale? Entonces, prácticamente van a ser la primera semana, yo creo que tendremos que terminar con la introducción y los métodos estáticos. La segunda será los métodos verticales, flujo efectivo y planeación financiera. Y la última, punto de equilibrio y sistema financiero. En la primera unidad, que es la primerita tarea que tenemos para la próxima clase, vamos a trabajar la historia de las finanzas. Ustedes van a hacer una presentación PPT. Esta sí va a ser en equipo, pero no tiene que ser complicado, ¿no? Ni dedicarse mucho tiempo, que si coinciden o no sus horarios, sino abran una carpeta en el Drive y ustedes van a encargarse de ir vaciando la información que encuentren en ese PPT para presentarlo el día de mañana. Entonces vamos a organizar de una vez los equipos. Les voy diciendo. Listo, ok. Brenda, va a estar usted con Dulce y con Eduardo. A ver, ¿cuántos somos? Porque ya estoy armando y todavía no sé. Somos 14, 13. Sí, nos queda de 4 y un equipo de 5 personas. Ok, entonces será Brenda, Dulce, Eduardo, Gaby e Itzel. Va a ser el primer equipo y a ustedes les va a tocar de lo más antiguo que encuentren de las finanzas públicas hasta el siglo XVII, ¿no? Por ahí la época de los mercantilistas, ¿no? ¿Qué encuentran? Ustedes se organizan, a lo mejor dicen, pues yo encontré algo del Imperio Romano, yo agrego eso. Pues yo encontré algo de los agiotistas en Venecia, bueno, yo agrego eso. Y lo van agregando. Importante, como es presentación, no debe de estar saturada la presentación de texto,
usen a lo mejor de forma cronológica como por fechas o etapas, porque es para presentar, ¿no? Entonces no debe de estar saturado de texto. Y ustedes lo van a ir explicando o contando, ¿vale? El siguiente equipo va a ser Jacqueline, Jesús, Carla, Paula y Raimundo. Ah, no, hasta Paula porque es de 4. Jacqueline, Jesús, Carla y Paula. Les va a tocar a ustedes siglo XVIII y XIX. Y Raimundo, Saúl, Vanessa y Victoria, les va a tocar a ustedes siglo XX y siglo XXI. A ver qué tenemos ahí de finanzas. No tiene que ser muy largo, máximo que sean 10 diapositivas. Recuerden, una diapositiva debe de ser su portada, otra su introducción y al final una diapositiva de bibliografía, ¿no? Es decir, deben de incluir todas las fuentes de información de donde lo obtuvieron y deben de incorporar dentro de su PPT, si es recomendable, ¿no? La cita. La diferencia entre la cita y las referencias bibliográficas es que en la cita lo ponemos inmediatamente después de que pusimos la idea o el párrafo o la información, ¿no? Por ejemplo, ponemos normalmente el autor y el año nada más, ¿no? Hernández, 1999, ¿no? Y la referencia bibliográfica estaba hasta el final y ahí sí va toda la bibliografía completa, ¿no? A Hernández, J, 2000, ¿no? Que dijimos 1999, la historia de las finanzas en el mundo, editorial fulanita, y la liga, ¿no? Por ejemplo, ahí sí va toda completita. Entonces, tiene que llevar por lo menos eso, esas no se cuentan dentro de las 10 que van a presentar, pero debe de ser algo muy concreto, que no les tome más allá de 10, 12 minutos de explicar, por lo cual calculen más o menos alrededor de 10 diapositivas, ¿vale? Claro, dudas o preguntas de con qué equipo está cada quien y de qué época le toca a cada quien. Yo, ¿Todo profesora, bien, chicos? ¿me puede repetir con quiénes voy a estar? Ok, a ver, Paula va a estar con Carla Gómez, Jesús Israel y Jacqueline Guadalupe. Ustedes 4 van a estar juntos. Y les toca a ustedes siglo XVIII y siglo XIX. Por ahí justo en esa época está Luca Pacioli, etc., etc., ¿no? Entonces por ahí tienen material para trabajar. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es el repaso, la revisión de los estados financieros, sus características y elementos, ¿no? Que prácticamente con eso y lo que ustedes presentan mañana terminaríamos nuestra primera unidad. Lo de los métodos horizontales y verticales son los que les digo ahí sí. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de métodos horizontales, en el semestre vimos, perdón, en el métodos estáticos vimos un conjunto muy grande de razones financieras. Ahora no vamos a ver tantas, vamos a ver menos y para que también sirva de provechoso para los que ya habían tomado conmigo curso, vamos a agregar una herramienta que es crear un indicador con las razones financieras. Entonces vamos a ver menos razones financieras, pero vamos a agregar esto de qué otra utilidad puede tener el hacer uso de esas razones financieras para construir un índice, ¿no? Financiero para empresas. Ese índice financiero para empresas, pues es justamente donde ustedes van a requerir hacer intercambio de información con sus compañeros para poderlo construir. El particular, este chico que les comentaba, que se fue a hacer su pasantía al BID, con él vimos cómo se hace un índice que se llama CAMEL,
Y justo por eso lo aceptaron, ¿no? Porque él dijo, ah, pues yo sé hacer camel. Oye, pero tú ¿cómo es que sabes hacer camel si tú eres de licenciatura? Camel lo manejan los de maestría. No, pues yo sí sé hacerlo, se trata de esto, esto y esto, ¿no? Y con eso se crea un índice y se califica. Entonces, justo por eso fue que le dieron la oportunidad de estar en el BID. Entonces, pues ya sabemos que tiene utilidad verlo, ¿no? Y vamos a ver método Dupont. Con método Dupont ya saben que hay algunas razones financieras que vemos, ¿no? Que son como de cajón. Entonces, vamos a disminuir el número de razones financieras que vamos a ver. Vamos a agregar esta creación del indicador. Y el método Dupont, bueno, ese sí, con las razones financieras que de por sí ya sabemos que se manejan. En particular, en los métodos dinámicos, también ahí vimos 2 métodos de aumentos y disminuciones. Aquí vamos a ver solamente uno. Y un método de tendencias también nada más vamos a ver. Ese creo que sí también nada más vimos uno, ¿no? El de regresión lineal. Entonces, nada más vamos a ver uno también aquí. Y después en flujo de efectivo, vamos a ver los tipos de flujos de efectivo que hay, pero ya saben que esa la coordinamos con la unidad 5, que es planeación financiera, para justamente analizar ese flujo de efectivo a partir de lo que la empresa dice, ¿no? O publicita, para ver si efectivamente se refleja en su flujo de efectivo. Entonces, esas dos van de la manita. Y finalmente, tenemos punto de quiebre, que ya saben, vemos un ejercicio, ustedes lo analizan, lo interpretan, hacen uno parecido. Y finalmente, para Sistema Financiero Mexicano, van ustedes también a exponer yo les voy a platicar, ¿no? Cómo es el Sistema Financiero Mexicano, pero ustedes van a explicar uno de los intermediarios financieros. Entonces, prácticamente con eso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 actividades, ¿no? Ahora sí que cerraditas, son 10 actividades que se van a promediar, ¿no? Todas con igual peso, igual ponderación, para que también sea muy claro para ustedes cómo se evalúa. Pero les decía, sí es importante ahí que no va a haber posibilidad de atrasarse o de entregar a destiempo las tareas. O sea, todo lo que vemos la semana tendrá que entregarse el viernes. Se le puede dar fecha de lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, pero a más tardar se puede entregar el viernes, ¿vale? Entonces, para que también no se me vayan a ustedes a atrasar. ¿Va que va? Ok, por aquí hay... ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por lo pronto hasta aquí de cómo vamos a evaluar y les decía en equipo, pues es esto la historia de las finanzas, después lo de las razones estándar y lo de la razón índice y lo de... y ya, eso sería como tal lo de equipo. Profesora, Sí. yo tengo una duda en cuanto a la presentación. ¿Ya hay alguna fecha para entrega, bueno, para exponerla? Sí, mañana mismo se presenta. Ok, perfecto. Debe ser muy concreta, ¿no? Por eso es que es cortita, muy concreta y mañana mismo se presenta. ¿Va que va? Ok, gracias. Ok, bien, listo. Vamos entonces a empezar un poquito a recordar esto que yo estoy segura que ustedes ya lo saben, pero para reforzarlo y saber con qué vamos a estar trabajando al momento en que vamos a estar aplicando nuestros métodos de análisis, ¿vale? Les comparto pantalla. Ok, primero platíquenme ustedes ¿qué son los estados financieros? Ah, sí, sí se está grabando. Ah, ok, eso se me olvidó decirles, se graban las sesiones y se les dejan disponibles para que en la carpeta que nos dé DA, de Dirección Académica, para que ustedes puedan consultar si es que en algún momento les falló su internet o cualquier cosa, ¿vale?
Entonces, ¿quién me dice qué son los estados financieros? Yo, profesora. Los estados financieros es el desarrollo y el análisis a profundidad del desarrollo económico de la empresa o institución. ¿Ok? Ajá. ¿Qué más son los estados financieros, chicos? Son los informes para dar a conocer la situación financiera de la empresa. ¿Ok? Ajá, también son informes. Ajá, ¿qué más? A ver, acá nos dicen. Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer situación económica y financiera. ¿Ok? Ajá. ¿Qué más son los estados financieros, chicos? Son informes que muestran el ejercicio contable, ya sea de un año o un cierto periodo que se puede dar a conocer las operaciones de una empresa. ¿Ok? Ajá. Para conocer las operaciones, ¿no? Ujú, muy bien. Ok, ¿cuántos estados financieros básicos existen según las normas de información financiera? 4, ¿no? 4, ajá, muy bien. ¿Cuáles son? El balance general, el estado de resultados, el de flujo de efectivo Ajá. y el de... Ay, se me fue la otra maestra. El de cambios en el capital contable, ¿no? O variaciones en el capital contable. Sí, exactamente. Justo por eso en este curso vamos a trabajar en particular con 3 de ellos. Ah, bueno, pero antes, ¿qué son eso de las NIF, chicos? Las normas de información financiera, ¿no? Las normas de información financiera. ¿Y qué son? O sea, ¿por qué tenemos que aplicarlas? ¿Es obligatorio? ¿O qué? ¿Cómo se conforman las? Son las ¿Quién leyes dicta las NIF? que regulan, ¿Son las que, perdón? profesor, son las leyes que regulan los estados financieros. No exactamente, porque no son leyes, ¿no? De hecho, son privadas, ni siquiera son obligatorias por parte de algún organismo público, Hacienda, o no son obligatorias por parte del Estado. A ver, dice, son las normas que regulan la elaboración de estados financieros. Ajá, son normas que regulan, ¿no? Que nos recomiendan cómo se deben de elaborar, cómo se deben de presentar. Y están organizadas por el CINIF, que es el Consejo Mexicano de Información Financiera, que justamente está organizado, son indicaciones para poder llevar una financiación correcta. Sí, para presentar la información financiera de forma correcta, ¿no? Además de, cuando hablamos de esto de presentarlo de forma correcta, bueno, decimos depende qué es correcto para cada quien, ¿no? Pues justo el objetivo de estas normas es homologar, ¿no? Particularmente el CINIF lo conforman los usuarios de la información financiera y ellos son los que dicen cómo usan la información, para qué la usan, qué necesitan reflejar de información y en función de eso se crean estas normas para que pueda ser comparable la información de una empresa en diferentes años, aunque tenga operaciones diferentes y aunque vaya evolucionando y creciendo, incorporando nuevos negocios, nuevas líneas de producto, nuevos procesos, que pueda ser comparable año con año, ¿no? Y también nos ayudan a que pueda ser comparable con otras empresas, ¿no? Si todos, por ejemplo, coincidimos en que vamos a incluir, o bueno, no que vamos a incluir, en que existe una cuenta que se llama documentos por cobrar, donde se registran cheques, letras de cambio, pagarés, bonos de prenda, pues entonces sabemos que al momento de ver las cuentas por cobrar de alguna otra empresa, pues también está hablando de esos 4 o 5 tipos de documentos, ¿no? Entonces, estas normas nos permiten homologar, ¿no? Que todos estemos hablando de lo mismo. Que si hablamos, por ejemplo, de una reserva para depreciación, pues todos sabemos qué es depreciación y todos sabemos que una reserva es como tal una cantidad que se va a guardar para que una vez que se deprecian los activos, podamos comprar los nuevos, ¿no? Entonces, justo lo que hacen las normas es, primero, es un proceso largo, ¿no? Primero recaba la información de los usuarios de información financiera, qué necesitas, cómo lo tienes que presentar.
le pregunta a otros que no se dedican a generar la información, bueno, ¿tú cómo utilizas esa información? ¿Qué información necesitas que sea clara, explícita, etc.? Y finalmente, ya entre ese conjunto de usuarios de la información financiera, pues deciden cómo van a quedar esta presentación obligatoria de los estados financieros, ¿no? Bueno, obligatoria porque puede ser obligatoria para la Bolsa de Valores, pero también puede ser obligatoria para la Secretaría de Hacienda, ¿no? Es decir, ya no solamente públicos, sino privados. Pero sí es importante saber eso, que son normas privadas, no son normas públicas. Hay otros países, por ejemplo en Colombia, donde ahí sí se crea un decreto presidencial de cuál es, por ejemplo, el catálogo de cuentas, ¿no? O cuáles son las normas de presentación de los estados financieros. Entonces, ahí sí es una obligación legal, porque está establecido en la ley como un decreto de cómo debe presentarse este año la información financiera. En nuestro caso es más flexible el asunto porque no es obligatorio. Por parte del Estado es recomendación y también por parte del CINIP pues es recomendación para que todos nos entendamos, ¿no? Entonces, si tú quieres participar en la Bolsa de Valores, pues tienes que presentar tu información conforme a las normas de información financiera para que efectivamente puedan ser entendibles, comprensibles y homologadas con lo que presentan los demás. Ok, entonces decíamos, exactamente, ¿no? Particularmente la NIF B8 es la que nos especifica cuáles son los estados financieros básicos. Y si nos dices el estado de situación financiera, que también se le conoce como balance general, pero además su nombre ya está bien explícito en las normas de información financiera. Su nombre es estado de situación financiera. El estado de resultados, que también se le conoce como estado de pérdidas y ganancias, pero también en las normas está establecido que el nombre oficial es estado de resultados. El estado de flujo efectivo, que también se le conoce como flujo de caja o flujo de tesorería. Ah, aquí me faltó flujo. Pero que sabemos que nos referimos a este mismo, ¿no? Estado de flujo efectivo. Y el estado de variaciones en el capital contable, que este es uno de los estados financieros básicos, pero en realidad muchas veces también por eso no nos acordamos de cómo se llama, porque es como si fuera un zoom de la parte del capital de nuestro estado de situación financiera, ¿no? Hacemos un zoom para ver cómo se está capitalizando la empresa. Ajá. Por eso además es también de los estados financieros básicos, porque nos permite saber si crece o no crece el patrimonio de una empresa o el patrimonio de una entidad económica sin fines de lucro o el capital de una empresa con fines de lucro. Pero esos son los 4 estados financieros básicos. Por eso es que en particular en esta asignatura nosotros vamos a trabajar con estos 3 primeros, ¿no? Son los básicos, los que necesitamos para obtener información de primera mano. Este en particular no lo vemos este semestre, pero bueno, también es relevante, ¿no? De hecho, no se ve porque en el caso de las razones financieras, pues hay razones financieras específicas para evaluar el comportamiento o el funcionamiento del capital, ¿no? No es que no sea importante, sino que hay herramientas técnicas de análisis para poder analizar también esto, cómo ha variado el capital. Ok. Dentro de los objetivos de los estados financieros, pues por supuesto, ¿no? Como ustedes dijeron, pues nos permite conocer si la situación financiera y económica de la empresa, nos permite, esta parte es importante, ¿no? Nos permite determinar posibles problemas financieros. Si nosotros conocemos cómo es esa situación financiera y económica y además podemos compararla en varios años, pues podemos saber si hay algo que pueda presentarse como un riesgo y que posteriormente podría ser un problema para la empresa, económica o financieramente. También nos van a servir para obtener información, ¿no? Y esa información nos va a servir, por ejemplo, para hacer proyecciones de cómo esperamos que nos vaya en el futuro, o si tomamos una decisión u otra, cómo nos puede ir en un caso y cómo nos puede ir en otro. Nos sirve para comparar, ¿no? Decíamos, entre varios años o con otras empresas, ¿no? Cómo nos encontramos en cuanto a nuestra estructura económica y financiera. Permite evaluar los flujos de tesorería de una empresa. Nos ayuda a proporcionar información para poder determinar
cuál es la capacidad de la empresa para generar beneficios, ¿no? Si hablamos de una empresa con fines de lucro, pues lo primero es saber si va a ser rentable, ¿no? Si me va a dar utilidades, si los beneficios van a ser positivos. Si es una institución sin fines de lucro, bueno, no vamos a esperar ver que haya una rentabilidad, una ganancia, una utilidad, pero sí que se estén generando suficientes beneficios para los cuales fue creada esa organización, ¿no? Y además también, por supuesto, para saber si tienen la fortaleza, la solvencia para poder cumplir con sus obligaciones, ya sea presentes, ya sea futuras, pero que las empresas pueden cumplir con ellos, ¿no? ¿Para qué otras cuestiones nos pueden servir el conocer o analizar estos estados financieros, chicos? ¿Para qué más nos sirve analizar los estados financieros? Piensen ustedes en la estructura, ¿ok? Para no tener problemas legales, sí, claro, por supuesto, ¿no? Si nos dice Hacienda, oye, tú no me has pagado impuestos, preséntame tus estados financieros para ver qué pasó. Para no Pues tener sí, fuga de aquí está. capital. ¿Para qué, perdón? Para no tener fuga de capital. Exactamente, para observar que no haya fugas de capitales, ¿no? Bueno, fugas de dinero en general, ¿no? Para atraer inversiones, dice Paula, por supuesto, también, ¿no? Si nosotros presentamos nuestros estados financieros y son sanos, se observa que son solventes, bla, 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 pues va a haber más de una persona que quiera participar en esas empresas, ¿no? Que quiera ser socio, o que quiera venderle, o que quiera prestarle dinero, ¿no? Generalmente cuando las empresas tienen una buena situación económica, pues todo el mundo quiere tener pasivos con ellos, ¿no? Yo te vendo, yo te presto, yo te doy, ¿no? Para que tú me des después, ¿no? ¿Por qué? Porque son empresas que están funcionando bien, ¿no? Ok. Además de estas utilidades, dice Victoria, para poder tomar decisiones especiales, exacto, ¿no? Para poder tomar decisiones especialmente cuando hay una crisis. Sí, claro que sí, ¿no? Para saber cuánto tiempo podemos aguantar cerrados, ¿no? Ahora que empezó la pandemia, por ejemplo. Hay una cuestión que poco se mencionó ahora en esta crisis. Una empresa normalmente debe de tener un colchoncito de alrededor de 3 meses para poder decir que es una empresa líquida, solvente y que puede seguir operando, ¿no? Muchas de las empresas pues no tenían ni siquiera, ¿no? Una buena solvencia, ni siquiera un mes completo. Por eso es que pues su primera reacción es correr gente, ¿no? Pues sí, claro, tu primera decisión va a ser correr gente si no has llevado sanas tus finanzas y no has previsto que debes de tener tu colchón de 3 meses por lo menos, ¿no? Porque justo esos 3 meses, durante esos 3 meses fue que se decidieron, ¿no? Particularmente en el primer mes se decidió cuáles eran las empresas que iban a estar abiertas, ¿no? Por ejemplo, sí cerraron un mes restaurantes, pero luego al siguiente mes dijeron, ok, pueden abrir solo con comida para llevar. Y al siguiente mes dijeron, ok, ya pueden abrir con el 30% de ocupación. Entonces, una empresa que tenía su colchoncito de los 3 meses, pues sin problemas pudo aguantar para esperar a que abrieran, ¿no? La que no, pues inmediatamente el primer mes corrió a su personal y para no tener que pagar sueldos y salarios. Entonces, ahí también se nota que también están administradas las empresas cuando tienen flexibilidad y capacidad de reacción, ¿no? Si no tienen, quiere decir que no estaban siendo bien llevadas sus finanzas. Pero bueno, además de estas utilidades a nivel microeconómico, es decir,
que son directamente para las empresas que generan la información. También esa información que se genera ya viéndola desde un punto de vista agregado, es decir, de todas las empresas, ¿no?, que operan en nuestro país y todas las que levantan su información, y pero nos permite observar también cómo hay diferentes sectores involucrados según los flujos macroeconómicos que generan, ¿no? Es decir, el gobierno, por ejemplo, pues va a estar involucrado en esa requisición del pago de impuestos de las empresas, ¿no? Por ejemplo, ahora también con esto del cierre de actividades, decía el gobierno, ¿no? Pues no estamos tan mal porque a pesar de que se cerraron actividades, en lugar de disminuir los impuestos que pagan, aumentaron, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Porque la gente quiso cumplir antes de morir, ¿no? Porque pues fue justamente cuando empezaron a cobrarles a estas grandes empresas que por muchos años no habían pagado impuestos, ¿no? Entonces, de entrada el gobierno sabía que con una situación tan grave como el cierre de actividades por una pandemia, iba a haber una disminución de impuestos. Entonces, pues, ¿cómo lo podían compensar? Pues justo cobrando lo que no habían pagado, las que no habían pagado, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor disminuyó el pago de impuestos porque había muchas empresas que cerraron o que disminuyeron mucho su actividad económica y por lo tanto iban a pagar menos impuestos, pero sí pudieron buscar, ¿no? Entonces, los impuestos es un flujo importante, ¿no? En cuanto a información que se genera de los estados financieros. Al sector bancario, pues obviamente le interesa el interés que puede cobrar, ¿no? A quienes les puede dar créditos, a quienes les va a cobrar, por supuesto, ese interés, ¿no? Bueno, pues en época de crisis, pues mucha gente necesita mejorar esa liquidez, ¿no? Pues yo te puedo prestar, y bueno, ¿ya cómo te voy a cobrar ese préstamo? Bueno, pues mi tasa de interés va a ser más baja o más alta porque ya sé que pueden pagar o que no pueden pagar. A los trabajadores, pues también obviamente les interesa esa información en la medida en que eso les ayuda también a identificar los sueldos y salarios, por ejemplo, del sector, ¿no? Un trabajador de la construcción, pues si él sabe que más o menos, ¿no? En tal obra pagan tanto y en esta le pagan mucho menos, pues no va a aceptarlo, ¿no? Va a decir, no, pues por lo menos págame eso, porque es lo que están pagando. Y además también ya el conjunto de trabajadores genera una cantidad de sueldos y salarios que les pagan en una actividad económica que justamente forma parte del ingreso nacional a nivel de país. Las empresas, bueno, con la generación de utilidades o beneficios, pues también, ¿no?, aportan justamente al país en la medida en que se generan ingresos por este concepto, utilidades o beneficios. Pero además también el hecho de que se invierta, ¿no?, en la planta, en maquinaria y equipo, eso crea un agregado macroeconómico que se llama formación bruta de capital fijo, que implica cuánto se está invirtiendo para poder o hacer crecer a las empresas, o en el caso de que se considere la depreciación, bueno, cuánto se necesita guardar para una vez que se deprecien completamente esa maquinaria y equipo o la planta, cuánto voy a necesitar para reponerlos, ¿no? Es decir, de la actividad individual de las empresas se genera información valiosa y además se generan flujos importantes que van a hablarnos de cómo se encuentra nuestro país en materia de, ¿no?, de crecimiento de capital, ¿no?, de formación bruta de capital, de inversiones, de utilidad, de sueldos y salarios, de pago de intereses y de pago de impuestos. Pero bueno, ya habíamos comentado al principio que justamente el CINIF pues echa mano de los usuarios de la información financiera. ¿Quiénes son esos usuarios de la información financiera, chicos? ¿A quiénes les puede interesar esta información que ya mencionamos aquí o que mencionamos acá? ¿Accionistas? A los accionistas. ¿A los inversionistas? Lo que deseamos, puede ser más atractivo invertir en una empresa que está sana financiera, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿A quién más le puede interesar saber cómo se encuentran las finanzas de una empresa?
también al mismo dueño, ¿no? Por supuesto, ¿no? El propietario, pues yo quiero saber si mi negocio es rentable o me dedico a otra cosa, ¿no? ¿Ok? ¿A quién más? ¿A quién más le puede interesar? A ver, acá en el chat. A los socios, claro, por supuesto. A los socios también les va a interesar, ¿no? Si, pues, si aportamos allá capital, pues también nos interesa saber cómo vamos, ¿no? Si está haciendo negocio o no está haciendo negocio. Al banco y a Hacienda, sí, claro, al banco, ¿no? Porque si necesitamos un crédito o financiamiento, pues el banco nos va a hacer un análisis, ¿no? De nuestro crédito. Y para el análisis de ese crédito, pues incluye pues el revisar nuestros estados financieros. Nos va a pedir, tráigame sus estados financieros para ver cuál es su capacidad de pago y para otorgarle un crédito por ese monto. A Hacienda también, ¿no? Bueno, ok, ¿cuánto generaste? ¿Cuánto me vas a trasladar de IVA? ¿Cuánto me vas a pagar de ICR? Ok, muy bien. ¿Quién más, chicos? ¿A quién más le puede interesar? ¿Nada más? Bueno, vamos a ver aquí un conjunto y ahorita vemos qué nos dicen las NIF. Aquí, por ejemplo, nos dice, bueno, a los propietarios, como ustedes ya dijeron, ¿no? A los directivos, porque recuerden que no necesariamente los propietarios o los socios son los que se encargan de administrar o dirigir las empresas, ¿no? Entonces, por supuesto que a los directivos les puede interesar, ¿no? Para saber si es momento de solicitar un crédito o financiamiento, si hay posibilidades de crecimiento y qué tan rápido está creciendo la empresa, si puede crecer más rápido, para conocer cómo es esa estructura de gastos y costos, cuáles son los costos más relevantes, cuáles son los gastos superfluos, o bueno, que pueden disminuirse o que necesitan buscar diferentes proveedores para planificar, ¿no? A largo plazo. Ok, bueno, esta es nuestra situación financiera ahorita. En el largo plazo queremos seguirnos expandiendo. Bueno, es momento, ¿no? Y regresamos acá de solicitar un crédito o un financiamiento. O pedimos a los socios que hagan mayores aportaciones, ¿no? A los inversionistas, ya dijeron ustedes también, a los acreedores y proveedores, ¿no? Vean, también a ellos les va a importar porque les interesa que tengamos capacidad de pago a ambos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los acreedores, pues además ellos van a saber con los estados financieros cuáles son las garantías que tenemos, ¿no? Es decir, si efectivamente podemos pagar o no. ¿Cuál es la diferencia entre proveedores y acreedores, chicos? ¿Quién me dice? Que los proveedores son los que nos dan y los acreedores son los que nos piden. No exactamente. Ahí está la diferencia. ¿Quién más, chicos? Que ahí a lo mejor entonces vendría otro agente interesado con eso que dijo su compañero. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que al acreedor es el que tiene la deuda, ¿no? Ok. Y el proveedor es, como dijo mi compañera, el que te da. Los dos dan, ¿no? Pero a ver qué nos dice acá Brenda. Dice, los proveedores proporcionan insumos, exactamente, ¿no? O sea, los proveedores nos van a dar particularmente la materia prima, ¿no? Es lo que nos van a dar ellos. Y los acreedores son los que reciben algún beneficio de eso. Ok, los proveedores como tal son los que se van a encargar de darnos la materia prima o materiales. Y los acreedores normalmente son los que nos solicitan o nos cobran los servicios, ¿no? Los insumos, pero particularmente insumos servicios. Es decir, el pago de gas, de electricidad, de internet, como tal, ellos
son acreedores, ¿no? No son nuestros proveedores, son acreedores. Nuestro proveedor es quien nos da la materia prima, los materiales necesarios para transformar. También aquí, no solamente los de servicios, también puede haber otro tipo de acreedores, ¿no? Justamente con los que tenemos algún tipo de deuda por alguna razón diferente a contraer un crédito o financiamiento bancario, ¿no? También ahí tendríamos ya específicamente acreedores bancarios, ¿no? Y que no nos están proporcionando la materia prima ¿cómo se llama? O los materiales a transformar, ¿ok? Pues bueno, a estos dos también les interesa saber que las finanzas de la empresa son sanas, ¿no? Son correctas. Particularmente a los proveedores para saber cuál es nuestra capacidad de producción y si nos ofrecen mercancía, es más, si a lo mejor nos dan un crédito o mayor tiempo para pagar esa mercancía. Les interesa conocer, por ejemplo, nuestro ingreso de ventas para saber justamente cuál es esa capacidad de venta también que tenemos. Muchas veces, de repente hay oportunidades, ¿no? Que le salen a las empresas así de, oye, pues va a ser el Super Bowl, ¿no? Vamos a vender no sé, ¿qué se venderá? Vamos a vender playeras conmemorativas, ¿no? Sí, pero pues para eso como tenemos que producir, y va a ser en México, ¿no? Supongamos. Pues como normalmente no es un evento que sucede, es una oportunidad actual, entonces necesitamos invertirle más dinero, ¿no? Para poder pues, fabricar todas esas playeras. Pero resulta que pues no tenemos, ¿no? Ya le preguntamos a los socios, tampoco tienen. Ok, pues entonces ya le preguntamos al banco, pero ya tenemos deuda con el banco y no nos queremos endeudar más. Entonces vamos y le preguntamos a los proveedores, oye, mira, ¿sabes qué? Que tengo una buena oportunidad, pero quiero que me vendas tanta cantidad, más de lo que normalmente yo te compro, y además necesito que me la des a crédito. Es venta segura porque es el Super Bowl, porque bla, bla, bla. Entonces, los proveedores dirán, pues sí, pero necesito saber qué tan sanas son tus finanzas, ¿no? Porque, ¿qué tal que te lo presto y de por sí ya andabas con problemas y al rato no me pagas, ¿no? Aunque tú digas que es una muy buena oportunidad, pues yo cómo sé si tú eres solvente para poderme pagar eso. Entonces, pues también para eso sirve, ¿no? Para poder obtener mayores descuentos o mayores periodos de plazo de pago, ¿no? Por eso es que también a ellos les puede importar. Cualquier proveedor quiere vendernos más, ¿no? Pero no solamente quiere vendernos más porque sí, o sea, quiere vendernos más porque quiere recibir más ingreso también. Quiere que le paguen más, ¿no? Entonces, si no tenemos capacidad de pago, no tenemos la capacidad de producción, aunque digamos que es una buena oportunidad, pues ¿para qué se arriesgan? ¿No? Pues mejor no te puedo proveer más, ¿no? O sí, pues sí es un buen negocio, tienes capacidad de pago, tienes capacidad de producción, tus ingresos de venta han sido buenos, tus utilidades han sido buenas, quiere decir que sabes manejar tu préstamo. Ok, va, te presto, ahora en lugar me comprabas, tres toneladas de tela, pues ahora te doy las 15, ¿no? Porque vas a vender muy bien tus playeras. Ok. Y bueno, esto es por cada uno, ¿no? En qué información les sirve o les es útil. A los acreedores, pues esto que decíamos, capacidad de pago y también, por ejemplo, saber cuáles son las garantías, ¿no? Si estamos pidiéndole a acreedores o proveedores mayor plazo de pago es porque no tenemos liquidez suficiente en ese momento, ¿no? Pero bueno, si somos solventes y tenemos garantías, tenemos activos que nos respaldan, pues es muy probable que digan, bueno, pues sí le presto porque sé que me va a pagar, tiene como garantía ese monto en terreno, edificio, maquinaria, etc. A los acreedores bancarios, a eso les decía que además hay que separarlos, ¿no? Les permite conocer la situación financiera de sus clientes, si les pueden ofrecer más o menos créditos y cuáles son las garantías que ellos pueden dar, ¿no? Y cuánto valen para ver si efectivamente se les amplía sus líneas de crédito o no. A los propietarios, pues necesitan conocer el volumen de ingreso, la organización de sus costos de producción, administración, venta, financiamiento, si son adecuados, observar, ¿no?
cuál es el desempeño de la utilidad, si están obteniendo rendimientos, si pueden pagar dividendos porque ya obtuvieron una utilidad. Y además que esté relacionada justamente con sus ingresos, sus costos y el capital invertido, ¿no? Es decir, que se esté aprovechando bien eso que tenemos como inversión para poder generar utilidades o rendimientos. A los inversionistas y acreedores, pues obviamente les va a ayudar a determinar cuál es esa relación que hay entre el capital invertido y los intereses obtenidos o resultados obtenidos. Les va a ayudar a determinar cuál es la situación económica de los clientes, si es buena, si es mala. Les decía yo, una empresa que va bien, que está siendo bien administrada, todo el mundo quiere invertir en ella, ¿no? La seguridad y garantía de la inversión, ¿no? Que efectivamente puedan tener una muy buena oportunidad y esperan ganar mucho, pero que efectivamente pues también tengan cierto grado de seguridad, ¿no? Que se disminuya un poco la incertidumbre. A los directivos les va a permitir saber si es momento de obtener créditos, si pueden generar estrategias para incrementar ingresos de la empresa, si pueden modificar la estructura de costos y gastos para lograr disminuirlos, si hay alguno que no sea un desembolso muy necesario y que pueda modificarse o disminuirse o eliminarse, les permite controlar toda la situación financiera de la empresa y tener también un control sobre las operaciones que realiza diariamente la empresa, ¿no? Y bueno, las NIF, que es particularmente la NIF A3, nos dice que estos son los usuarios de información financiera, ¿no? Accionistas o dueños, ya habían dicho ustedes, patrocinadores, esto es importante, para las empresas, perdón, para las instituciones sin fines de lucro, que también elaboran estados financieros, ¿no? Pero ellos en vez de tener accionistas o inversionistas, pues van a tener patrocinadores. Órganos de supervisión y vigilancia corporativos internos o externos. Este es importante también, ¿no? Por ahí tenemos una Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que regulan que estén funcionando bien esas empresas, ¿no? Esos bancos o esos intermediarios financieros, y que no estén incurriendo en prácticas riesgosas. ¿Y cómo lo observan? Pues también justamente en sus estados financieros, ¿no? A los administradores, que ya habíamos dicho, proveedores, acreedores, a los empleados también, ¿no? Ningún empleado quiere trabajar en una empresa que tenga problemas financieros, ¿no? Porque en cualquier momento podrían dejarle de pagar o su trabajo no sería seguro, ¿no? Entonces, también, por supuesto, a ellos les interesa, y también, por ejemplo, a final de año para saber si tienen derecho a reparto de utilidades, ¿no? Bueno, derecho tienen, pero saber si hay utilidad o resultado del ejercicio positivo como para solicitar o demandar su participación en las utilidades, ¿no? Les interesa también incluso a los clientes y beneficiarios, ¿no? También esta parte es interesante, ¿no? Uno mismo como cliente, pues no nos gustaría ser cliente de una empresa que a lo mejor, o de un producto que necesitamos, no sé, servicios de postventa, y que pueda desaparecer de un día a otro porque no tiene finanzas sanas, ¿no? Por ejemplo, ahí les pasó algo así a los de, a los de esta empresa de autos FAB, algo así se llamaba, que era China, ¿no? Que llegó así muy fuerte, vendió muchos carritos muy baratos, no era como su diferencia, que eran autos muy baratos, pero pum, de un día para otro se fue del país, ¿no? Pues dijo que no le era negocio y se fue. Y pues entonces, ¿qué pasa con todos esos clientes, ¿no? Que tenían ya un auto, ¿dónde van a conseguir las refacciones? ¿En qué agencias los van a arreglar o a darle sus servicios? Y pues ya se fue la empresa, ¿no? Lo mismo a los beneficiarios, si es sin fines de lucro, pues también nos interesa que esté bien financieramente el dispensario médico o la fundación en la cual vamos nosotros, para saber que vamos a tener ese servicio continuamente, ¿no? O que si nosotros hacemos donaciones, pues no son instituciones sin fines de lucro, que en realidad sí son de lucro, pero se establecen como sin fines de lucro, ¿no? A las unidades gubernamentales diferentes, ¿no? Ya dijeron ustedes Hacienda, pero también está ahora, por ejemplo, la Oficina de Información Financiera, la UIF, ¿no? Que hace estudios para ver si todo es legal, si no hay corrupción, si no hay por ahí lavado de dinero, ¿no?
a los contribuyentes de impuestos, ¿no? Digo, nos interesa que las empresas funcionen bien y nos interesa que paguen sus impuestos, ¿no? Por eso justo como de las primeras tareitas del gobierno actual fue, pues vamos a revisar esos grandes contribuyentes para ver si sí nos han pagado o no nos han pagado de impuestos, ¿no? Porque es injusto que nosotros como trabajadores pagamos el 35% de ICR y ellos terminan pagando alrededor del 8% de ICR y luego ni lo pagan, ¿no? Ni siquiera ese 8%. A los organismos reguladores, estos que también ya mencionamos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y aquí nos dice aparte las NIF y otros usuarios, ¿no? Todos los que ustedes quieran que no se mencionaron acá. Y bueno, ahí tenemos algunos, por ejemplo, como los analistas financieros, los consultores, ¿no? Las calificadoras, por ejemplo, pues justo analizan los estados financieros de las empresas para poder determinar el riesgo de la empresa, de las acciones de la empresa o los riesgos de, ¿cómo se llama? O los riesgos de sus productos financieros, ¿no? También eso es importante. Y bueno, estos usuarios de la información financiera y estos flujos macroeconómicos que se generan y estos elementos en los estados financieros, pues justo nos sirven para analizar 5 grandes aspectos que son fundamentales cuando se analizan las finanzas básicas de una empresa, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en primer lugar, la solvencia o estabilidad. ¿Quién me dice qué es eso de la solvencia, chicos? Bueno, el índice de solvencia. ¿Quién me dice qué es? ¿Cómo la pregunta, profesora? La solvencia. ¿Qué es la solvencia, chicos? ¿Es lo que cuenta la empresa para pagar las deudas? Ajá, exacto, ¿no? Es su capacidad para cubrir deudas y normalmente se relaciona con el largo plazo, ¿no? Esto que dice, ¿qué tan apto económicamente está para resolver sus deudas? École, Brenda. Sí, justo, ¿no? Normalmente se relaciona con el largo plazo porque decíamos, ¿no? Pues un banco va a analizar si le va a dar un crédito o financiamiento, los proveedores, ¿no? Si amplían las semanas para pagar, en la medida de que la empresa sea solvente. Puede ser que efectivamente ahorita no tiene el dinero líquido o efectivo para poder trabajar, operar, pero pues sí con todo lo que tienen sus activos sí respalda, ¿no? Sí respalda el poder pagar las deudas. Dice Jacqueline, es la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago. Ok, sí, exactamente, ¿no? Pero además justo este aspecto fundamental que se analiza con las empresas de si es solvente, porque eso nos va a dar a su vez estabilidad financiera. Una empresa que puede cumplir con sus pagos en tiempo y forma, en las fechas en que se los requieran, pues obviamente no va a estar pagando intereses de más o intereses moratorios, ¿no? No va a poner en riesgo a lo mejor otra vez su liquidez. Su personal como tal va a estar capacitado para organizar esas deudas de tal forma que cuando se tiene que pagar, pues ya se realizaron los ingresos suficientes para poderlos cubrir. La empresa entonces debe de estar capacitada para liquidar sus pasivos en el momento en que se acordó en los contratos y además demostrar que puede mantener esa estabilidad financiera a largo plazo. Y justamente esta definición de lo que es la solvencia, pues va muy de la manita con este concepto de liquidez, que en este caso nos dice la liquidez va muy relacionada con la solvencia, sin embargo no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre solvencia y liquidez, chicos?
Maestra, Sí. bueno, me suena, quién sabe, ¿verdad? Es bueno, la liquidez como si se le pagara definitivamente a una persona por el trabajo que ya realizó o algo así. ¿O no? No exactamente. No exactamente, porque ese sería más bien desde el otro lado, ¿no? Desde nuestro acreedor o proveedor. Ah, ok. ¿Quién más, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre liquidez y solvencia? La pregunta es la diferencia, maestra, entre liquidez y solvencia. Ajá. La liquidez es el potencial de la empresa para hacer frente a sus compromisos y deudas a corto plazo, y la solvencia hace referencia a la disposición de la organización para poder responder al compromiso a largo plazo. Entonces, uno es a corto plazo y el otro es a largo plazo. Exactamente, por ahí va, exactamente, ¿no? Como tal, la liquidez, a ver, acá nos decían otra cuestión, Jacqueline, en que la liquidez mide la capacidad de pago a corto plazo, ok, o sea, compromisos inmediatos, sí, y la solvencia abarca compromisos de pago a largo plazo. Sí, exactamente. Y Brenda nos dice, solvencia es para solución de deudas y emergencias y liquidez sería la economía estable con la que cuenta la empresa para insumos y demás. Sí, solvencia, pero no exactamente liquidez, Brenda. En este caso, hay dos definiciones para liquidez, ¿no? Una es esta, tener el líquido necesario en el momento oportuno para poder pagar nuestros compromisos y deudas, ¿no? Ahí es como una definición muy parecida a solvencia. Pero también otra de las definiciones de liquidez es la capacidad de convertir en líquido sus activos circulantes. Porque si ustedes recuerdan, los activos circulantes de la empresa, pues esa es su característica, ¿no? O sea, tienen que ser convertidos en líquido. Entonces, son esas dos definiciones que son, pues realmente van muy de la mano, ¿no? O sea, si yo puedo convertir en líquido, pues entonces puedo cumplir en tiempo y forma, en el momento oportuno, el pago de mis compromisos a corto plazo, ¿no? Entonces, una cuestión aquí, por ejemplo, es que para poder tener liquidez se necesita tener solvencia, pero para tener solvencia no necesariamente tenemos que tener liquidez, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, ya ven que en los centros comerciales luego como ofrecen tarjetas de crédito y dicen, ay, no necesitamos más que su recibo de nómina y su IFE y con eso se le da su tarjeta de crédito. Bueno, pues a lo mejor se sabe que esa persona, no sé si se quiere comprar una pantalla gigante de 50 pulgadas que cuesta 40,000 pesos, pues a lo mejor no tiene la liquidez suficiente para comprársela, ¿no? Es decir, no lo puede comprar de contado. Pero si es un trabajador, pues ya sabemos que cada mes o cada quincena está recibiendo su salario y entonces pues cada mes nos puede estar abonando a los 40,000 pesos de la televisión de 50 pulgadas, ¿no? Entonces esa persona a lo mejor no tiene liquidez, pero se le da una tarjeta de crédito porque tiene solvencia. ¿Por qué tiene solvencia? Porque tiene un trabajo que le asegura un ingreso seguro que va a permitir que él cumpla con sus compromisos y deudas, no a corto plazo, no es decir, no comprar inmediatamente la tele, sino a largo plazo, irla pagando poco a poco, a 3 meses, 6 meses, 24 meses sin intereses, ¿no? Que así nos ponen las ofertas en los centros comerciales, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia que hay entre liquidez y solvencia. Puede ser que no tengamos liquidez, pero sí tenemos solvencia. Lo que sí no puede darse es que no tengamos solvencia y sí tengamos liquidez. Bueno, sí puede pasar, pero no debería. Cuando eso llega a pasar, que se tiene mucha liquidez, pero no se tiene solvencia, no quiere decir que estemos rompiendo esta regla, ¿no? Sino que la empresa no está administrando correctamente su negocio. Por ejemplo, muchas veces sucede, y eso le sucede muy comúnmente a las micro y pequeñas empresas, que piensan que les está yendo re bien porque ellos ven que llega mucho dinero, ¿no? O sea, que venden y tienen mucho dinero. Y ahí lo tienen en la caja, ¿no?
y de ahí agarran para todo lo que necesitan, gastos personales y gastos de la empresa. Entonces, pues piensan que van muy bien porque pues hay mucha liquidez. Pero ya una vez que se analizan, oye, ¿y vas a poder pagar? Ah, no, pues no, porque no es suficiente, ¿no? O no, ya agarré dinero para esto, los famosos gastos hormigas de las empresas, ¿no? Y pues resulta que pues sí tiene liquidez, aparentemente hay mucho dinero, piensan que les está yendo bien, pero al momento en que elaboran sus estados financieros y aplican sus técnicas de análisis, puede ser que no tengan esa solvencia. Entonces, eso puede ser hasta incluso un poco engañador, ¿no? Pero bueno, el principio es que si se tiene solvencia, se tiene liquidez. Si no se tiene liquidez, es poco probable que además se tenga si no se tiene liquidez, sí se puede tener solvencia. Pero si no se tiene solvencia, es poco probable que haya liquidez, ¿ok? Bien, otro de los aspectos importantes para analizar en las finanzas básicas, pues es la rentabilidad. La rentabilidad nos mide la relación que hay entre las utilidades o beneficios y la inversión que se realizó, ¿no? Es decir, cómo estamos usando todo eso en lo que invertimos para poder generar una buena utilidad. Si es empresa o para poder generar muchos beneficios, si es instituciones de lucro, ¿no? Lo que se esperaría es que el uso de los recursos sea óptimo para que nos dé la mayor utilidad o beneficio posible, ¿no? Eso sería como un principio básico. Si efectivamente se está organizando y se está invirtiendo correctamente, pues seguramente esperaríamos que la rentabilidad fuera alta. Ok. El cuarto elemento básico de las finanzas para analizar es la productividad de la empresa. La productividad como tal es que se pueda obtener el máximo rendimiento de los resultados de las operaciones de la empresa, ¿no? Que podamos maximizar las ventas, podamos maximizar las utilidades, que podamos maximizar la productividad, ¿no? Es decir, esto nos va a determinar qué tan bien se están aprovechando esos recursos que invirtió la empresa para poder obtener la mejor de las utilidades posibles. Y el quinto punto o elemento básico es el riesgo financiero, que va a englobar, por supuesto, a los 4 puntos anteriores y que además nos va a decir si en cualquiera o cada uno de ellos hay algún tipo de riesgo, ¿no? Particularmente los riesgos se dividen en estos 4 tipos. Bueno, incluso hay autores que ponen más, ¿no? Pero esto es como el común denominador. Un riesgo de mercado, por ejemplo, que entren muchos nuevos competidores y entonces deje de vender suficiente la empresa. O que en el mercado se ponga una nueva ley que ahora obligue, no sé, a que se cambie el enchufe y eso podría ser también un problema para la empresa, ¿no? Riesgos de crédito, que no haya quien le quiera prestar porque no tiene finanzas sanas, ¿no? Nadie quiere prestarle. Riesgo de liquidez, ¿no? Esto que decíamos, tener demasiada liquidez y por eso pensar que está bien la situación y no darse cuenta que hay por ahí a lo mejor algún problema, ¿no? De fuga de dinero. O también, por ejemplo, que en el mercado en general no haya suficiente dinero para que la empresa pueda adquirir un crédito financiamiento y seguir con su actividad económica, ¿no? O incrementarla. Riesgos operacionales, que bueno, por alguna razón haya algún procedimiento que le impida a la empresa operar normalmente. Pues una nueva ley, o que se incendió la planta, o que los trabajadores se fueron a huelga, ¿no? Es decir, todos estos tipos de riesgos que puede haber. El mantener monitoreados, analizados estos aspectos, pues le permite al usuario de esta información financiera pues poder tomar decisiones, ¿no? Es decir, bueno, ok, el riesgo se está incrementando mucho en este aspecto, pues vamos a modificar acciones. O la productividad no es la adecuada, pues entonces necesitamos revisar nuestra estructura de costos y gastos. Es importante, ¿no? Entonces, tener analizados estos elementos para saber
si cambia la situación o la circunstancia actual, cómo podría afectar en los resultados del ejercicio de la empresa, y si inclusive eso a lo mejor podría trasladarse a un problema de falta de liquidez en todo el sector, ¿no? Y bueno, para analizar esos aspectos, esos 5 aspectos, vamos nosotros a aplicar pues diferentes técnicas de análisis. Estas técnicas de análisis pues se aplican se aplican con los 3 estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo. Para empresas sin fines de lucro, estado de actividades. Se aplica a empresas públicas, privadas, privadas sin fines de lucro, ¿no? Es decir, para todas se puede aplicar. En el caso de los métodos estáticos, vamos nosotros entonces a ver porcientos integrales, razones simples, razones estándar. Vamos a agregar aquí la razón índice y el punto de quiebre. Y en los métodos de análisis dinámico u horizontal, pues veremos tendencias y aumentos y disminuciones. Y con eso justamente es con lo que vamos a poder analizar esa empresa que nos va a tocar, ¿vale? Ok, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profesora. Sí. Ok, va que va. Entonces seguimos. Bueno, si quieren 3 minutitos para que se levanten, se estiren, asomen la cabeza por la ventana y regresen, ¿vale? Ah, sí, Gaby, el punto de quiebre es lo mismo que el punto de equilibrio. Ya cuando lleguemos al tema les platicaré por qué preferimos llamarlo punto de quiebre, Gaby. Tres minutitos, chicos, estírense y regresamos. Les sugiero que dejemos las cosas como están. Ah, no, yo creo que no. Esta es la situación. Si notifica a la escuela sabrá que Malcolm hizo trampa y lo expulsará. No quiero amenazarme. No es una amenaza, solo que no creo que entregue a su hijo que sí cumple por... ¿Significaría a Malcolm? Déjame explicarle una cosa. Dejaría a Malcolm en el arroyo sin pensarlo para salvar a Risky. Malcolm estaría bien sin importar lo que pase. Entonces vaya a una universidad barata o trabaje en la burocracia, pero llegar a la gerencia. Ese es el que necesita salvarse. Una madre puede ser tan cruel con su propio hijo. Pero no hagas esto con la mano, güey. No, tampoco eso. No, no hagas nada con las manos. ¿Qué hago con las manos? Me las pongo al lado, todas las piezas como un soldado, güey. Es mi naturaleza como hombre hacer estas señas y no sonreír cuando me toman una foto, güey. Como hombre, esa es mi naturaleza, güey. Entonces tómame la pinche foto. A ver, güey, te tomo todo, güey.
¡Ay, mi vida! ¿Quieres aterrizar? Sí. ¿Qué me puse yo para ti? Vaya, pobre Carmen. Quiero que se pudran todos. ¡Chúpenme las pelotas! ¡Púdranse! ¡Ey, vamos, chicos! No podemos pasar otras fiestas sintiendo pena por Eric. Nada podría haber cambiado su caliente. Pasó mucho tiempo desde que nos vimos. Me va realmente bien. Soy gente de la sinagoga que pesa en Colorado Springs. ¿Pueden creerlo? Soy rabino. Nos conocemos. Mi vida no tendría sentido. Haré todo lo que pueda para parar a Kai. Se van a nuestra familia. No puedo dejar que cambie el pasado. No puedo perderte. ¿Quién sabe lo que pasará, mi amor? Listo, chicos, vamos a seguir. Carmen, que yo conozco desde hace 18 Ay, a ver, años. ahí va Saúl. Bueno, A ver si se puede unir. Ok, vamos a seguir entonces ahora con esto que también yo creo que nada más es para recordar un poquito, porque también ya lo manejan ustedes, que son las características de los estados financieros, ¿no? En particular, ya ustedes definieron de diferentes formas los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, Moreno Fernández nos dice que son documentos, ¿no? Tal cual documentos, el papel o el electrónico o digital, o informes, ¿no? Que nos permiten conocer esa situación financiera de las empresas, particularmente hablando de con qué recursos cuenta, cuáles son los resultados que ha obtenido, cuál es la rentabilidad que ha generado, cuáles son las entradas y salidas de efectivo que tiene y algunos otros aspectos financieros, ¿no? Es decir, trata como de abarcar todos los estados financieros, particularmente los básicos. Además nos dice que pues esta información que nos proveen pues permite que el usuario pueda evaluar cuál es ese comportamiento económico financiero de la empresa. Ya dijimos que pueden ser varios usuarios de la información que justo lo que quieren conocer es eso, ¿no? El estado económico financiero, la situación económica financiera de una empresa. Y también va a permitir evaluar cuál es la capacidad de la empresa para mantener y optimizar sus recursos, ¿no? La empresa ya tiene los recursos, pero ¿cómo los usas? ¿Cómo los estás optimizando? ¿Puedes mantener esa misma estructura de tus activos o puedes hacerla crecer para poderse asegurar que sea un negocio viable, ¿no? Es decir, que va a durar no un año, no dos, no tres, sino que es a largo plazo. Además, entonces, para eso se requiere que los estados financieros tengan ciertas características cualitativas, que sean confiables, es decir, que la información que ahí se presente sea congruente, que pueda entonces, en función de esa información confiable, tomar decisiones el directamente relacionado, por ejemplo, con la dirección o con la inversión de una empresa. La relevancia. Se incluyen solamente los aspectos de transformaciones económicas, ¿no? Es decir, no va a estar, y por eso están organizados y clasificados, ¿no? Y por eso juntamos diferentes transacciones financieras en una misma clasificación, porque eso le va a dar relevancia, nos permite observar de una forma más sencilla cuál es la información importante en materia económica de la empresa. Debe de ser comprensible, es decir, la información que ahí se presenta debe ser entendible para aquellos que quieran hacer uso de esa información, ¿no? Por eso decíamos, aunque no es una obligación por ley, sí es una norma donde todos los usuarios de la información se ponen de acuerdo para que todos puedan comprender qué es lo que se está presentando en esos estados financieros, ¿no? Comparabilidad, que pueda compararse estados financieros de una misma empresa a través del tiempo o
que puedan compararse con otras empresas del sector para ver qué tan bien o qué tan mal vamos con la empresa, ¿no? Entre las características secundarias, pues tenemos ahí la confiabilidad, ¿no? Igual que la primaria. Y dentro de esa de confiabilidad, pues incluye aspectos, por ejemplo, como la veracidad, que solamente se incluyen transacciones que realmente ocurrieron, ¿no? Es decir, evitar cualquier tipo de simulación o lavado de dinero. La representatividad, que haya concordancia entre lo que se está presentando y lo que se quiere presentar, que haya objetividad, ¿no? Es decir, que la información se presenta sin modificaciones o sin alteraciones, sino tal cual se obtiene, que haya verificabilidad, es decir, que la información se pueda comprobar, ¿no? Que a lo mejor aquí este dato de los pasivos a corto plazo me llama la atención, pues me puedo ir a mi balanza de comprobación, me puedo ir a mi libro mayor, me puedo ir a mi libro diario, porque ahí tengo toda la información correctamente organizada y clasificada. Que haya información suficiente. Se debe de presentar toda la información que sea necesaria para elaborar los estados financieros. En cuanto a la relevancia, bueno, que haya posibilidad de proyección y confirmación de la información, ¿no? Es decir, que pueda yo usarlo para ver cómo puede ser el futuro de la empresa, pero también que pueda yo confirmar que esa información efectivamente me permite elaborar esa proyección. Importancia relativa. Se deben de tener en cuenta los aspectos que son importantes contablemente, ¿no? Es decir, transacciones económicas. Todo lo demás que no tenga que ver con la información de transacciones económicas no se va a considerar dentro de los estados financieros. Pero bueno, pues también los estados financieros tienen ciertas limitaciones, ¿no? Como tal, las transacciones y transformaciones internas no necesariamente se registran y eso puede hacer que no sea comparable la información al 100%, ¿no? Por ejemplo, si alguna empresa decide cambiar su método de costeo de webs, últimas entradas, primeras salidas, a PEPs, primeras entradas, primeras salidas, pues entonces en realidad ya no es comparable la información de un año a otro. Pero para eso existen, ¿no?, las notas a los estados financieros para aclarar, por ejemplo, estos cambios, ¿no? Y hacer saber ahí que la información entonces de años anteriores no será comparable por este cambio que se hizo en el método de costeo. Si, por ejemplo, hay una fusión de una empresa con otra o una escisión, se divide en dos empresas, pues eso tampoco se va a reflejar necesariamente dentro de los estados financieros, ¿no? Salvo a lo mejor por el monto de activos o de pasivos, pero esas, o por ejemplo, si hay cambio o rotación de personal muy continua, bueno, eso tampoco se va a observar dentro de los estados financieros, ¿no? Los estados financieros entonces no van a tomar en cuenta aspectos de la empresa como recursos humanos, el capital intelectual, el producto, ¿no? Por ejemplo, la cuota de mercado, o que también aceptado es un producto en el mercado, la marca, y si el mercado está en expansión, en crecimiento, o sea, los estados financieros eso no nos lo reflejan, no nos hablan de eso. Y además también otras de las limitaciones es que pues se necesitan hacer cortes temporales para poder elaborar la información, por lo cual en el momento en que ya se está presentando, puede ser que no corresponda ya a la situación actual de cómo se encuentra la empresa, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el estado de situación financiera que se requiere hacer un corte para sacar las cuentas, pues a lo mejor ya vendimos todo el inventario, pero eso no se va a ver reflejado en nuestro estado financiero porque lo levantamos hace 2 días cuando todavía no se había vendido. Entonces, bueno, esas son como tal las limitaciones de los estados financieros. Además, también hay diferentes formas de clasificarlos, ¿no? Por ejemplo, según la información que nos dan, que son estos los estados financieros principales, secundarios o complementarios, según la fecha o el periodo en que se refieren, que pueden ser estados financieros estáticos o dinámicos. Por ejemplo, el estado financiero estático más común es el estado de situación financiera, por esto que decíamos, ¿no? Se hace el corte
y se presenta la información. Por eso muchos autores de repente lo definen también como una fotografía de la empresa. Se toma la fotografía en esa fecha, se queda ahí estático, aunque a lo mejor después haya cambios, pues ya no se refleja en el estado financiero. Y tenemos también los estados financieros dinámicos, que en particular el estado financiero por excelencia dinámico es el estado de resultados. ¿Por qué? Porque en el estado de resultados se observa un proceso, no es una fotografía exactamente, no es algo que se quedó parado o estático en el tiempo, sino que nos muestra el proceso de un inicio de periodo donde se empieza a levantar la información hasta un fin de periodo, ¿no? O fin de año. Y nos muestra cómo va modificándose, cómo a partir de un ingreso de ventas muy grande se va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta ser muy pequeñito nuestra utilidad neta. También se pueden clasificar según el grado de información que proporcionan en sintéticos o detallados. También se les conoce, por ejemplo, como analíticos o pormenorizados, ¿no? Analítico, pues era el sintético. Y pormenorizado el detallado. Particularmente donde se pueden ver de un mismo estado financiero las dos presentaciones es, por ejemplo, en el estado de resultados. Un sistema analítico pues partiría ya de las ventas netas para la determinación de la utilidad bruta, pero un estado financiero pormenorizado pues parte desde las compras, ¿no? Compras, rebajas sobre compras, descuentos sobre compras, ventas, rebajas sobre ventas, descuentos sobre ventas. O también, por ejemplo, en la parte de gastos financieros y costo integral de financiamiento. Normalmente cuando vienen gastos financieros son pocos los gastos que se tienen, bueno, en cuanto a variedad, y por eso se incluye así. Ya si se incluye el costo integral de financiamiento, pues ya sabemos que ahí va a haber diferentes cuentas, ¿no? Por ejemplo, esta de pérdida o ganancia cambiaria, más los intereses, más la pérdida o ganancia por valuación de activos. Entonces, el que normalmente se presenta de esas dos formas, pues es el de resultados. También se clasifican según la regularidad de su formulación, en los que son periódicos o esporádicos. Periódicos, bueno, anualmente ya sabemos que es obligación elaborarlos. Y esporádicos, bueno, si en este momento necesitamos, ¿no? Bueno, necesitamos saber, por ejemplo, si podemos tener lo suficiente para lanzar una nueva línea de producto. Bueno, elabórate un estado financiero para ver cuál es nuestro flujo de efectivo y si vamos a poder invertir, ¿no? Está también la clasificación según la fecha en la que se presenta su información, que pueden ser históricos o presupuestados, históricos hacia atrás, ¿no? Incluir en un mismo estado de situación financiera, por ejemplo, varios años. O los presupuestados, que son los que se proyectan hacia el futuro para saber cómo sería en el futuro, en función del crecimiento de mis ventas, mi estado, por ejemplo, de resultados. Y finalmente, aquí es importante también el señalar esta diferencia que comentábamos acá, ¿no? De los estados financieros estáticos o dinámicos. Decíamos, el que es por excelencia estático es el estado de situación financiera, porque nos presenta la información en una fecha determinada con un corte, y los dinámicos porque muestran información financiera de un periodo contable, no de un momento en el tiempo, sino de un periodo. Por eso es que ahí vamos a tener el estado de resultados, el de flujo efectivo, el de variaciones en el capital contable, ¿no? Ellos son más bien estados financieros dinámicos. Y ok, y esto vamos a verlo, pero ustedes me van a decir, ya hablé yo mucho, ustedes me van a decir, ¿cuáles son esos elementos que conforman un estado de situación financiera? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué elementos integran un estado de situación financiera? Las cuentas, maestra. Ok, las cuentas, ajá. ¿Qué La característica de las la cuentas? fecha en la ¿Qué que se cuentas? está haciendo. ¿Cómo? ¿Qué cuentas vamos a incorporar aquí? Pues las de los activos y los pasivos. La del activo circulante, el fijo y el diferido. Y en el pasivo es el circulante, el fijo, el diferido y el capital.
Ok, activo, pasivo y capital, ¿no? Esas tres cuentas con sus respectivas clasificaciones. ¿Qué más? La razón social de la empresa, o sea, el nombre de la empresa. Ok, El año en el que, bueno, en la fecha en la que se hace. ok. A ver, nos dice Brenda, encabezado, periodo de realización y cuentas con sus cifras. Ok, exactamente. Va a tener un encabezado, ¿no? ¿Qué más? El periodo en que se va a analizar. Ok, más bien el periodo que representa, ¿no? Ya dijimos que puede ser un periodo, puede ser una fecha. Ah, no, gastos e ingresos no. Ese es en el de resultados. En el de estado de situación financiera no tenemos gastos e ingresos. Ese es en el de resultados. ¿Qué más? En el encabezado, ¿qué más? Además del nombre de la empresa y fecha o periodo. Por aquí hay algo que a mí me faltó ponerle. Vamos a ponerle, a ver cómo le ponemos. Así. ¿Qué es esto, chicos, que puse aquí? La razón social. Híjole, la razón social. De entrada, justo incluso desde la razón social, nosotros ya podemos saber si es una empresa con o sin fines de lucro. Ya podemos saber, por ejemplo, si va a tener algunas cuentas como donaciones, si es uno o varios propietarios, ¿no? Ok. Ajá, Eco le brinda la razón social. Pero además aquí nos falta algo abajo, ¿no? ¿Qué nos falta? La autorización. El pie, ajá, el pie del estado financiero que incluye quién autoriza, ¿qué más? ¿Quién lo elabora? Ajá, quién elabora, quién lo autoriza, quién supervisa, ¿no? A veces son 2 firmas, a veces son 3. Si son estados financieros dictaminados, incluso hasta 4 firmas puede tener. Ok, y ahora sí, entonces vámonos a los elementos internos. ¿Cómo se clasifican o por qué tenemos estas clasificaciones así del activo? Que de hecho actualmente la clasificación que está en las NIF, déjenme ver si se puede dar así. Nos dice que se clasifica en activo circulante y activo no circulante. ¿De qué depende esta clasificación? ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y otro? ¿Por qué se organizan o se ordenan de esta forma? ¿Quién me explica? A ver acá, ¿qué dicen? Del periodo en el que tardan en salir ventas o uso personal. Ok, los activos, ¿verdad? Ok, sí, más o menos. ¿Qué más, chicos? ¿Por qué se clasifican así las cuentas del estado de situación financiera? ¿Por qué se divide, bueno, por qué se separan los activos y los pasivos y el capital? No, ¿por qué la clasificación de cada una de las cuentas? Bueno, si quiere empezamos por ahí. ¿Por qué se separa así en activo y pasivo y capital? El activo serían como los ingresos que está obteniendo la empresa. No, es muy diferente un activo a los ingresos. Los ingresos solo los vamos a encontrar en el estado de resultados. Así, recuerden que ustedes, particularmente ustedes, contadores, tienen que ser muy, muy precisos en cómo definen.
¿Qué son los activos, chicos? A ver, acá nos dijeron. Dice, es el que se realiza a corto plazo y el activo no circulante se realiza en un periodo superior a un año. Y el activo no circulante. Sí, más o menos. ¿A qué se refiere con eso de realizarse? Porque ahí está la clave. Profesora, ¿podría ser que el activo circulante esté en constante movimiento? Ok, ajá. Y el no circulante es el que no se puede mover, vaya, en determinado tiempo. Ok, ajá, más o menos, sí, también, ¿no? Circulante es porque su objetivo, o por eso circula, por eso se mueve, porque su objetivo es convertirse en dinero líquido, ¿no? En efectivo. Si yo tengo un inventario, lo quiero vender y convertirlo en dinero. Tengo cuentas por cobrar, quiero cobrarlas y convertirlo en dinero. Si tengo documentos por cobrar, quiero cobrarlos y convertirlo en dinero líquido, ¿no? Y el activo no circulante, no, ese lo quiero usar, no quiero convertirlo en dinero. No compro mi terreno para venderlo, lo compro para usarlo. Mi edificio, maquinaria, equipo, todo esto lo que quiero es usarlo para que me genere un rendimiento, no venderlo. Esa es la pequeña diferencia ahí entre el activo circulante y el no circulante. Estos los voy a usar, estos los quiero convertir en efectivo. Y en el caso del pasivo, ¿son las deudas o obligaciones a cargo de la entidad con vencimiento menor a un año? ¿cuál es el pasivo circulante o a corto plazo? Ajá. Y el fijo es el mayor al ciclo financiero a corto plazo. Y el pasivo no circulante o pasivo a largo plazo o pasivo fijo, pues será aquel que es más allá de un año. Y el pasivo capital diferido, no, pues no. También, aunque no se ve tan explícita como en este caso, también tenemos dos clasificaciones. ¿Cuáles son, chicos? El capital es que verifican las alteraciones que generan las operaciones, ya sea de los ingresos, costos y gastos. ¿Cómo? ¿Otra vez? Bueno, yo tengo que verificar las alteraciones que generan las operaciones en diferentes ingresos, costos y gastos, constituyendo la utilidad neta. Más o menos, pero bueno, eso sería como el papel del estado de resultados, ¿no? El capital se clasifica en el aportado y el generado. El aportado es aquello que no era de la empresa, negocios, o los accionistas, para poder crear la empresa o para incrementarla. Y el generado, pues es aquello que sí ya viene justamente de lo que usted explicaba antes, es manejo de los costos, gastos, etc., de la operación de la empresa para generar utilidad. ¿Va que va? ¿Hasta ahí ya recordamos todo bien? ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Ok, entonces, siguiente clase, repasamos rápidamente estado de resultados. Ustedes nos platican sobre la historia de las finanzas y empezamos con el primer método, ¿vale? Ahorita lo dejamos hasta aquí, chicos, y que tengan una excelente tarde. Va que va, cuídense mucho. No salgan, que ya ven que ahorita dicen que la Omicron está muy dura. Y nos vemos entonces el día de mañana a la 1. ¿Va que va? Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, maestra. chicos, que tengan Hasta lindo mañana. día.